Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, buenos días, bienvenidos a Frente. No sé si fue en toda la ciudad, pero por lo menos en la zona donde yo vivo, a aproximadamente las 5:30 de la mañana llovió. Cuando se me dijo, mira los efectos del huracán, no, ¿cuáles efectos? Aunque César dice que hay unas banditas todavía, ¿verdad? Pero esa lluvia, por lo menos en este lugar, es de ETA todavía. Miren qué cola tan grande la de ETA. Todavía tenemos nubosidad de ETA y yo no sé si la lluvia, fue en toda la capital o en algunas regiones, pero por lo menos donde yo vivo, llovió, aunque se ha calmado la lluvia, pero sí es un día muy nuboso en la ciudad y opaco. César Quintanilla, en el transcurso del programa, pues nos hará una evaluación de la trayectoria que sigue ETA, pero además del IOTA. No idiota, del IOTA, que es el otro fenómeno que se está desplazando por la misma ruta de ETA. Y entonces hay que monitorearlo, que no nos agarre con los calzones abajo como ETA agarró al gobierno, con los calzones abajo. Y entonces, así evitaríamos al menos víctimas. Por lo menos el último reporte oficial de Copeco era de 57 muertos. Copeco proyecta que hay más de 100 desaparecidos. En algunos lugares todavía no merman las aguas, pero en otros ya hay plena limpieza. Ya están sacando el lodo de las calles con la cooperación de las Fuerzas Armadas, de instituciones privadas, porque los empresarios han facilitado helicópteros y creo que hasta máquinas para poder sacar el lodo, sobre todo de las zonas más afectadas. Así que esperen toda esta información aquí en Frente a Frente. Es bueno, porque si bien es cierto, tenemos un noticiero al lado, de aquí de Canal 5, cuando digo al lado es 5 a la izquierda, ¿verdad? De Canal 3, de TSI, no se va a malinterpretar con eso de la izquierda. Solo estoy figurando el sentido de los canales que les está informando permanentemente para el público que está pendiente del foro de nosotros. Es bueno alternar con estas noticias también sobre los fenómenos naturales. Bueno, hoy el tema que hemos seleccionado es esta controversia que ha generado la creación de este Ministerio de Transparencia en plena actividad de ETA. Digo controversia porque, miren, en cualquier otro momento, de repente con un gobierno que inspire más confianza en asuntos de transparencia y anticorrupción, todos estaríamos alegres y satisfechos. Pero la situación es que no cuadra todo lo que hemos visto con la creación de ese ministerio manejado desde el gobierno. Yo sé que estas frases molestan, yo sé que estas frases calan fuerte y se interpretan desde el sector oficial como juicios con mucho sesgo. Para nada.
Miren, si Copeco tuviese una buena imagen en este instante, si el gobierno en materia de lucha anticorrupción tuviese una buena imagen en este momento, yo les aseguro que el anuncio de la creación de un ministerio en esta temática a nadie le hubiese molestado. Lo que pasa es que las acciones con lo creado pareciera incoherente y ahora la percepción de la gente es que este ministerio es para hacerle una paralela al CNA, es para debilitar a esta otra institución. Miren cómo son las cosas. Aquí no solo juega la percepción, ¿verdad?, sino los hechos, la coherencia. A esta altura, ¿quién cree que el gobierno de Honduras es transparente? ¿O que el gobierno de Honduras tiene como primer objetivo la lucha anticorrupción? Muy poca gente. Digo muy poca gente, por no decir nadie, porque sería absolutista y no es correcto. El gobierno tiene sus simpatizantes todavía. Pero nadie cree que es un gobierno totalmente transparente o plenamente transparente o que ha luchado contra la corrupción. Entonces, cuando viene y nos dice que crea una institución para monitorear y que todo se haga en transparencia, la gente no cree. Al contrario, cree que es para perjudicar a las instituciones que sí están haciendo una verdadera lucha contra la corrupción. Miren que hasta el COEP se desmarcó. Hasta el COEP se desmarcó. Hasta el COEP se desmarcó. Cuando digo hasta el COEP se desmarcó, no lo estoy diciendo con ironía, por favor, no se malinterprete. Pero ¿qué dice el COEP? Después de las valoraciones legales concluimos que esa nueva secretaría es contraria a lo establecido en la Ley de la Administración Pública, artículo 3, párrafo segundo, que reza: no deben crearse nuevos organismos de la administración central o instituciones descentralizadas que impliquen duplicación de otros ya existentes. Si coetáneamente no se suprime o restringe debidamente la competencia de estas. Segundo, consideramos que la misma no abona al fortalecimiento institucional en el combate a la corrupción y fomento de la transparencia, y que por el contrario lo que hace es debilitar la institucionalidad ya existente al dispersar las funciones y obligaciones en esa materia, por lo que como representantes del sector privado hondureño, desde ya manifestamos que no participaremos en la integración del Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas que se crea en el artículo 10 del PCM-111-2020. Tercero, Honduras hoy demanda un gobierno delgado y ágil que ayude a solucionar los problemas de la población afectada en estos momentos por la pandemia de la COVID y la tormenta tropical. No debemos generar mayor burocracia en un país pequeño y pobre, por lo que los recursos de esa nueva institución deben ser destinados a reactivar la economía de los hondureños. Recordamos que el Estado ya cuenta con institucionalidad suficiente y con competencia específica para garantizar la transparencia, probidad e integridad y prevención a la corrupción, como el Tribunal Superior de Cuentas, que es un órgano derivado de la Constitución de la República y el ente rector del Sistema de Control de los Recursos Públicos, que debe velar por la implementación, facilitación y promoción de la probidad, transparencia y prevención de la corrupción. También tenemos el Instituto de Acceso a la Información Pública, órgano creado por Decreto Legislativo número 170-2006, que tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la Política Nacional de Transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana. En tal sentido, esta nueva Secretaría de Estado en el despacho de transparencia duplica las funciones ya establecidas en los decretos legislativos que regulan el funcionamiento de otros órganos de gobierno. Eso es el comunicado del COEP. Eso es el comunicado del COEP. No formará parte de ese consejo. Pero miren cómo reaccionó el gobierno. No sé si Jennifer Girón tiene ya el comunicado del gobierno.
Yo tengo aquí el comunicado, pero me gustaría que Jenny me acompañara en la lectura. ¿Lo tiene Jenny? Muy bien. Jennifer va a compartir esta lectura. El comunicado del gobierno ayer, fuerte contra el COEP y contra el sector privado. Contra el sector privado. Dice el gobierno que la creación de la Secretaría de Transparencia no supone duplicación de funciones con instituciones del gobierno central o descentralizado, como lo argumenta el COEP, pues las funciones asignadas a esta nueva Secretaría de Transparencia son esencialmente diferentes a las asignadas tanto al Tribunal Superior de Cuentas como al Instituto de Acceso a la Información Pública, así como su ámbito de competencia. Que la creación de la Secretaría de Transparencia ha sido consensuada y trabajada con diversos sectores de la sociedad hondureña, entre ellos el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, quien designó en todo momento, estamos en el segundo, a un representante o a su representante y manifestó en nombre de este gremio su anuencia a la creación de esta instancia de transparencia. El tercer párrafo dice que una de las funciones principales de la Secretaría de Transparencia es consensuar con la sociedad hondureña a impulsar ante el Congreso Nacional la ley de cumplimiento de las empresas que contratan con el Estado, evitando con ello los monopolios de hecho y la participación de familiares o empleados en los procesos de licitación de obras o servicios públicos, tanto en las instituciones de gobierno como en otros espacios que implican conflictos de intereses y daño contra la administración pública y el pueblo hondureño, como ha sucedido flagrantemente en el sector de energía eléctrica. No quisiéramos creer que la oposición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP a la creación de la Secretaría de Transparencia sea para mantener el statu quo de un sistema de falta de controles a la participación de los privados en las licitaciones públicas que siempre ha privilegiado a los mismos grupos económicos y de familia. Lamentamos que en estos momentos en los que debe prevalecer la solidaridad con el sufrimiento de miles de familias afectadas en Honduras, tanto por la pandemia del COVID-19 como por los daños causados por el huracán ETA, algunos grupos económicos, en vez de ser solidarios, hacen propuestas más allá de la ley para agenciarse contratos en las tareas de reconstrucción de la infraestructura dañada por este fenómeno climático recién pasado. Al pueblo hondureño le decimos, no podemos combatir la pobreza y desigualdad en Honduras si seguimos manteniendo los privilegios y favoreciendo a los mismos grupos económicos y familiares de siempre que promueven la corrupción y el desprestigio de las instituciones públicas. Déjenme, por favor, digerir este literal cuarto para entender hacia dónde van los misiles del gobierno. No quisiéramos creer que la oposición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada a la creación de la Secretaría de Transparencia sea para mantener el statu quo de un sistema de falta de controles a la participación de los privados en las licitaciones públicas que siempre ha privilegiado a los mismos grupos económicos y de familia. Mire, palabras fuertes, ¿verdad? Palabras fuertes casi al final de los 8 años de mandato del actual gobierno. Por eso les digo, esto ha creado controversia. Entonces, Jennifer, hoy nos hacemos esta pregunta. Miren que la pregunta solo recoge el sentimiento de muchos sectores, incluido el COEP. Así que aquí no se imaginen sesgos, prejuicios, o el prurito de oponerse. No, recogemos el sentimiento de los sectores que dicen, y esto. Jennifer, ¿cuál es la pregunta? La pregunta esta mañana ya la tenemos planteada en redes sociales, ya la pueden buscar en Facebook y en Twitter. ¿Esa Secretaría de Estado en el despacho de transparencia creada en plena emergencia de ETA es para encubrir, fraccionar, debilitar, duplicar o para qué? Ese para qué, tómelo usted como el argumento del gobierno, que dice que la oposición a esta creación es por motivos estrictamente de intereses particulares. También en la pregunta dejamos ahí el argumento gubernamental. Lo que pasa es que no la podemos detallar porque si no, no cabería en la pantalla la pregunta. Repitamos la misma, Girón. Así es. Les recuerdo nuevamente, esa Secretaría de Estado en el despacho de emergencia
creada en plena emergencia de ETA, ¿es para encubrir, fraccionar, debilitar, duplicar o para qué? Les recuerdo las redes sociales. Frente a Frente HN es nuestro usuario oficial en Facebook y en Twitter. Bueno, y para complementar esta introducción, que ya lleva 20 minutos, pero que era importante para que usted tenga claro sobre qué vamos a debatir. Esto es lo que nos preparó ayer la periodista Telma Mejía y que repetimos hoy en Frente a Frente sobre esta temática. Iríamos después a la pausa y venimos con el debate. Que conste, el gobierno fue invitado a participar en el mismo. Vamos. La lucha contra la corrupción en Honduras se enfrenta a un nuevo blindaje, esta vez desde las entrañas del Poder Ejecutivo, que mediante dos nuevos PCM, el 111-2020 y el 112-2020, crea la Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia, con tres propósitos: limitar funciones al IAIP, al Tribunal Superior de Cuentas y al Consejo Nacional Anticorrupción, último, considerado el más beligerante ente de control desde la sociedad civil. La Secretaría de Transparencia funcionará con el presupuesto asignado a la Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Gobierno Digital, adscrito a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, sus divisiones y oficinas, entre las que se encuentra la ONADICI, la Dirección Presidencial de Innovación Pública y otras, en tanto se asigne el nuevo presupuesto a esta nueva dependencia. Las funciones administrativas y de empleados pasa a depender de la nueva estructura que tendrá la potestad de cancelar empleos o crear otros nuevos. La Secretaría de Transparencia, según el decreto, será la institución líder en coordinar, facilitar, promover e institucionalizar la debida implementación de la Política Nacional de Transparencia, Probidad, Integridad y Prevención a la Corrupción y la Estrategia de Transparencia y Anticorrupción. Estas funciones, por ley de transparencia, corresponden al Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP. Otras funciones asignadas a la Secretaría de Transparencia son la política de Estado abierto a nivel nacional, seguimiento a las recomendaciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción y su mecanismo, la Alianza de Gobierno Abierto, la rendición de cuentas, acceso a la información, cultura de probidad y transparencia en coordinación con las entidades competentes en la materia. Algunas de estas funciones son también propias del IAIP como ente rector de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Uno de los elementos que contiene este decreto es que bajo esta secretaría se creará un sistema nacional de transparencia, en donde el ciudadano podrá hacer denuncias de presuntos hechos de corrupción, mismas que serán analizadas por una dirección de gestión y análisis, quien emitirá informe de los hallazgos y podrá también, si fuese el caso, desestimar la denuncia, y de encontrar violación a la normativa, la Secretaría de Transparencia dará traslado del informe a los órganos de control e investigación del país, a efecto de que inicien los procesos legales que correspondan. Así lo establece el artículo 3 del decreto. Con esta disposición se limita la función del Tribunal Superior de Cuentas y el mismo Ministerio Público, pues será la Secretaría de Transparencia quien determinará qué se investiga y qué no, según las denuncias que recepcione. El Poder Ejecutivo se protege de esta forma a sí mismo. Con un total de 16 artículos, el decreto que da vida a la Secretaría de Transparencia contempla en su artículo 10 la creación de un Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas, como instancia de diálogo entre el gobierno, sociedad civil, el sector privado y la academia, para efectivo cumplimiento de la Política Nacional de Transparencia bajo los principios de Estado abierto. Este artículo, según los expertos, lleva una dedicatoria contra el Consejo Nacional Anticorrupción, que por ley de transparencia y acceso a la información es el órgano vigilante del cumplimiento de la ley, como señala el artículo 30. En el decreto gubernamental, las funciones de ese Consejo de Transparencia queda abierta, pues señala que lo no previsto en este artículo en cuanto al funcionamiento del Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas será regulado a través de las normas de funcionamiento que se emitan al efecto. El gobierno señala que con esta nueva dependencia busca ser más transparente y recuperar la confianza ciudadana. De momento, la lucha contra la corrupción tiene dos blindajes que sortear: las leyes de opacidad promovidas desde el Legislativo y ahora las funciones de control y discrecionalidad que desde la Secretaría de Transparencia promueve el Ejecutivo.
Frente a Frente presentó el tema del día. Iniciamos el foro de esta mañana, no sin antes preguntarle e invitarle a su participación sobre la pregunta de esta mañana. ¿Esa Secretaría de Estado en el despacho de transparencia creada en plena emergencia de ETA es para encubrir, fraccionar, debilitar, duplicar o para qué? Estaremos leyendo sus comentarios a lo largo del programa. Nos acompañan esta mañana Julio Vladimir Mendoza, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Julio, bienvenido, buenos días. Buenos días, licenciado Renato de Jesús Álvarez y a toda la ciudadanía. Ivonne Lisset Ardón, también comisionada del IAIP, Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Qué tal, Ivonne? Muy bien, Renato, buenos días y un saludo a todo el pueblo hondureño que siempre está pendiente del frente a frente. Muchas gracias, Ivonne. También la rectora de la Autónoma, de la Universidad Autónoma, Julieta Castellanos. Doña Julieta, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Álvarez, un saludo a su audiencia y mi solidaridad con todas las víctimas de ETA y toda la gente que sufre en este momento. Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Llovió ahí en su zona? Sí, llovió casi a la misma hora que usted Sí. estaba planteando que llovió en su zona, una tormenta con un nivel de fuerza. Sí, sí tuvimos lluvia aquí en Santa Lucía. Bien, muy bien. Bueno, comienzo con la comisionada Ivonne Lisset Ardón. Ivonne, como IAIP, ¿qué valoración tienen ustedes de la creación de este nuevo órgano? Por favor. Bien, hemos analizado junto con mi compañero de pleno, el comisionado Julio Vladimir Mendoza, el contenido del PCM y hay algunas funciones que se le han establecido a esta nueva Secretaría de Estado que definitivamente entran en un choque con las disposiciones que ya están establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque ese es el nombre de la ley. No solamente dice acceso a la información, dice transparencia y acceso a la información, porque usted no puede desvincular el tema del acceso de las otras herramientas. El acceso a la información es una herramienta llave que le permite ejercitar otros derechos como la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la transparencia. Usted no puede hablar de que va a haber transparencia si no hay acceso a los archivos de las instituciones de la administración pública. Por tanto, sí hemos cruzado hemos analizado de conformidad con la ley, con las convenciones internacionales y con nuestra política nacional de transparencia que fue emitida en el año 2015, dándole cumplimiento al mandato del artículo número 1 que establece la ley, que será el Instituto de Acceso a la Información Pública, el órgano que desarrollará e implementará la política nacional de transparencia. Usted de ahí le puede poner todas las colitas que quiera, pero ya la ley le deja bien claro establecido política nacional de transparencia. Y pues nada está escrito en piedra. Ayer tuve muchos mensajes por parte de que en aquel su momento era la Dirección Presidencial de Transparencia, donde pues estaban solicitándole al instituto sostener una reunión para socializar, porque este documento en ningún momento fue socializado con el instituto. Yo me comuniqué personalmente con el comisionado Hermes, que es el presidente de la institución, para consultarle por unas declaraciones que dio anoche a través de Canal 8 la ministra María Andrea Matamoros, donde ella manifestó que había sido socializada con el presidente del instituto. Nosotros somos un órgano colegiado y las decisiones no se toman de manera unilateral. Aquí somos 3 ciudadanos comprometidos con el tema de la transparencia que fuimos nombrados por el Congreso y por tanto tenemos esa facultad de dirimir dentro del seno del Pleno de Comisionados para tomar decisiones ya sean por unanimidad o por mayoría. Y la respuesta del comisionado presidente fue que con él no habían socializado ninguna herramienta y que lo que sí tuvo fue una llamada telefónica, pero que era
más para hacer una consulta de tipo jurídico que para socializar un documento, que fue lo mismo que sucedió conmigo el día jueves. De igual manera, yo recibí una llamada y me dijeron que estaban en el proceso de construir el proyecto para crear esta secretaría. Y mi respuesta fue, esto que no se vaya a ver como una paralela, fue mi primera expresión, y me dijeron, no, por el contrario, se está buscando crear una secretaría que sirva de apoyo al Instituto de Acceso a la Información Pública, es decir, que coadyuvemos acciones para lograr que las instituciones del Estado le den cumplimiento a una norma que ya tiene 14 años de haber sido promulgada por el Congreso de la República, y me dijeron, les vamos a llamar para que discutamos y veamos cuál va a ser el accionar de esta nueva secretaría. Mi sorpresa es que esta llamada yo la recibí el día jueves y el decreto salió publicado con fecha del día viernes. Y pues así como tomó a la población por sorpresa, de igual manera nos tomó por sorpresa a los integrantes del Instituto de Acceso a la Información. Y esto no solamente va en relación a las competencias que tiene la institucionalidad, sino que también se crea un ambiente de incertidumbre, porque los alcaldes, que son instituciones obligadas al cumplimiento de la ley, han llamado tanto al comisionado Vladimir como a esta su servidora preguntándole, bueno, ¿y ahora a dónde vamos a rendir cuentas de lo que hacemos? Y la respuesta, pues, es única. El instituto es el órgano garante del derecho de acceso a la información, tiene su normativa, tiene un reglamento de sanciones, así que aquella institución que no cumpla con lo que ya establece la ley de transparencia será sometido, así como se han venido desarrollando, a audiencias de descargo por incumplimiento a la norma. Y esto va a generar división. Por supuesto. Esto va a generar división. Algunos alcaldes de repente le van a rendir cuentas a lo que se ha criado y no a ustedes. Es decir, puede haber ese riesgo. Los alcaldes, igual que la Asociación de Municipios de Honduras, tienen bien claro cuál es el rol que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública. Saben que el instituto tiene esa prerrogativa de sancionar a los titulares de las instituciones que no cumplen con la ley. No vi en ninguna parte del PCM que esta secretaría tenga esa prerrogativa de sancionar a las instituciones que no cumplen con la máxima divulgación de los actos que realiza la administración pública. La misma pregunta para el comisionado Julio Vladimir Mendoza y también para la rectora universitaria Julieta Castellanos. Entonces, después de haber ustedes cruzado, como lo dijo Ivonne, es decir, contrastado esta nueva ley con la ley de transparencia y acceso a la información pública, ¿qué se imaginan? ¿Qué es lo que pretende el gobierno con esta nueva ley criada? Bueno, no es una ley. Acuérdese, este es un decreto. Es un decreto ejecutivo, perdón. Una institución. Las leyes es una facultad única y exclusiva que tiene el Congreso de la República. Muy bien, gracias por recordármelo. Gracias por recordármelo. Pero tenga la certeza que sí lo sabía. Solo fue una lamentable omisión. Entonces, ¿cuál es el propósito del gobierno al haber creado la Secretaría de Estado en el despacho de transparencia? Por favor, comisionado Julio Vladimir Mendoza. Ok, pues sí, licenciado Renato de Jesús Álvarez, definitivamente después del análisis, además de violación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues también se violenta la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. La Constitución de la República, en el artículo 222, en cuanto al accionar del Tribunal Superior de Cuentas, tratados y convenios internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, donde se nos da, tanto al Instituto de Acceso a la Información Pública como al Tribunal Superior de Cuentas, las facultades y sobre todo el impulso sobre las políticas de transparencia nacionales. Yo le voy a ser totalmente honesto, es totalmente una aberración jurídica la mostrada por parte del gobierno. Definitivamente creo que fue impulsado por algún tipo de malestar. Quisiera indicarle de que ya el Instituto de Acceso a la Información Pública
ha presentado 2 informes y que próximamente viene un tercero. Y que en estos informes lo que se ha arrojado es que las instituciones que han manejado la pandemia han sido poco o totalmente o no han sido totalmente transparentes. Por ende, hemos aperturado expedientes sancionatorios. Son alrededor de 280 instituciones, las cuales el Instituto de Acceso a la Información Pública ha mandado a llamar para que haga, y haciendo las audiencias de descargo, de las cuales ya tenemos ya un 95% con resoluciones notificadas a los titulares, que van multas pecuniarias que deberán de pagar los titulares con su propio pecunio. No es que van a pagar estas multas con dineros también del Estado, sino que ya el mismo reglamento de sanciones del Instituto de Acceso a la Información ya establece que tiene que ser pagados por el propio pecunio del titular de la institución. Creo que eso ha generado un malestar, definitivamente. Lo otro es que todos nuestros informes presentados han sido presentados ante la ciudadanía y por medio de todos los medios de comunicación. Siempre los invitamos y de los cuales hacen los análisis. Al inicio de la pandemia, pues bueno, el Pleno de Comisionados tuvo por bien aprobar unos nuevos lineamientos y proporcionarle a la ciudadanía, dentro de la plataforma, dentro del sistema, un portal de emergencia COVID-19. Muchos nos atacaron, es más, hasta llegaron a colocar paralelas y llegaron a subir portales de transparencia y les indicaban o malinformaban a la ciudadanía que entraran a estos portales. Nosotros salimos por todos los medios de comunicación y les decíamos a la ciudadanía que visitaran el portal de transparencia, porque la seguridad que da el Instituto de Acceso a la Información Pública es que una vez que usted llega a publicar esa información no puede ser trastocada, no puede ser eliminada, no puede ser cambiada. Es más, nosotros como instituto siempre hacemos repositorios de información todos los días, porque hemos tenido también ataques informáticos. No sé, yo se lo digo muy honestamente, creo que las acciones que ha venido realizando este nuevo Pleno de Comisionados ha incomodado a cierta clase política que no tiene la voluntad política de ser totalmente transparentes. El instituto desde el año 2006 hasta el año 2009 tuvo un presupuesto medianamente bueno o aceptable, y desde el 2010 más bien, en vez de ir aumentando el presupuesto o el poco presupuesto, más bien ha sido debilitado. Desgraciadamente, en vez de fortalecer aquellas instituciones, tal como también lo establece el objetivo número 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el fortalecimiento de instituciones sólidas, este tipo de instrumento jurídico, pues lo que viene es debilitar las instituciones existentes y que hemos venido realizando medianamente un buen trabajo. Siempre en pro de la ciudadanía, siempre en pro del periodismo. Yo los miro y paso monitoreando, igual que la comisionada Ardón, todos los diferentes medios de comunicación, y nos alegra, bueno, hasta cierto punto, cuando sacan documentación y que es proporcionada por más. Correcto. Entonces, esto viene a debilitar la institucionalidad, sí vulnera la ley del Tribunal Superior de Cuentas, el artículo 222 también de la Constitución de la República en cuanto a las atribuciones del Tribunal Superior de Cuentas. Es más, estuve viendo también que hasta se formará o se formulará ahí como un comité en donde se hará algún tipo de investigación y ellos indicarán o establecerán si existe algún tipo de infracción de la ley por parte de algún funcionario público, o las desestimarán. O sea que también se están tomando atribuciones que pudiera generar hasta un juzgado. Aquí lo único que nos hace falta, Renato, es que desde el Ejecutivo comiencen a crear juzgados. Definitivamente no existe un respeto, un fortalecimiento a la institucionalidad. Lo que ha venido haciendo el Instituto de Acceso a la Información Pública ha sido un trabajo bueno, vuelvo y se lo digo, con los pocos recursos no tenemos, y esto se lo quiero aclarar, no nos han ni desembolsado el presupuesto para comprarle a los colaboradores del mismo instituto equipo y material de bioseguridad. Entonces, nuestra sorpresa es esto: ¿cómo es posible que se está creando una nueva Secretaría de Estado
cuando ni tan siquiera puede proporcionar o puede apoyar al mismo instituto que ante la opinión pública ha venido haciendo un buen trabajo. Bueno, dos expresiones. Me ha dado titulares usted, como también usted. Claro, recuerdo más a Julio porque acaba de terminar, aunque tengo anotado lo suyo. Para titulares, dos expresiones del comisionado Julio Vladimir Mendoza. Al Ejecutivo actual solo le falta crear juzgados para impartir justicia. Y segundo, con esta Secretaría de Estado en el despacho de transparencia, solo se debilita a otras instituciones. Y me decía Ivonne hace algunos minutos, porque justamente, si puedo ver la portada de la ley, me decía, perdón, de la ley de transparencia. De la política. La política. De la política. Me decía Ivonne, porque el artículo 2 dice: la Secretaría de Estado en el despacho de transparencia estará encargada de auxiliar al presidente de la República en lo concerniente a la formulación, promoción, coordinación, ejecución y evaluación de las estrategias y políticas públicas relacionadas con la transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y coordinar su forma de implementación. ¿Para qué esto? Me dice, si ya tenemos, y por favor, la política pública nacional y plan de acción en transparencia y acceso a la información pública de Honduras. ¿Cuál es el sentido? Por favor, si podemos enfocar esto, si ya tenemos esto, reflexionaba la comisionada Ivonne Lisset Ardón. Bueno, el turno ahora es para la exrectora universitaria Julieta Castellanos. Escuchado lo dicho por los dos comisionados, rectora, ¿qué piensa usted? ¿Qué valoraciones tiene? Solo permítame un segundito. ¿Cuál cree es el interés gubernamental con la creación de esta secretaría? Solo permítame ir a la pausa e inmediatamente vamos con usted. Bueno, y un insumo más que nos conviene a todos escuchar, teleaudiencia y especialmente la rectora que va a participar en los próximos segundos. Un insumo más del criterio que maneja el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública sobre esta nueva instancia u organismo creado por el Ejecutivo. Ivonne. Sí, el artículo número 3 del PCM establece que la Secretaría de Estado en el despacho de transparencia implementará el Sistema Nacional de Transparencia, para lo cual el ciudadano podrá presentar denuncias por supuestos actos de corrupción. El denunciante podrá presentar las denuncias a través de la plataforma Programa Presidencial Línea 130 o mediante correos electrónicos designados. También se permitirá la modalidad presencial en la Secretaría, asegurándose en todo caso la confidencialidad del denunciante. Una vez ingresada la denuncia, con la inscripción en el sistema y el número de expediente, se dará traslado a la Dirección de Gestión y Análisis adscrita a la Secretaría de Estado en el despacho de transparencia para dar el trámite correspondiente. Esta dirección emitirá informe de los hallazgos y podrá también, si fuese el caso, desestimar la denuncia. En caso de encontrar violación a la normativa vigente en el país, la Secretaría de Estado en el despacho de transparencia dará traslado de este informe a los órganos de control e investigación del país a efecto de que inicien los procesos legales que correspondan. Mejor dejemos a la rectora y después voy a escuchar su comentario. ¿Cómo interpretar eso? ¿Cómo interpretar eso? Sí, porque los ciudadanos a donde recurrimos para interponer algún tipo de denuncias es al Ministerio Público, porque es el órgano que realiza las investigaciones. Y ya el mismo Código de Ética del Servidor Público también establece cuáles son los mecanismos que ya debe de usar el ciudadano si hay una conducta inadecuada, impropia de los servidores públicos. ¿Quién crea esta instancia? El Poder Ejecutivo, ¿verdad? Así es. ¿Se van a investigar a sí mismos
y admitir ellos mismos que sí que están cometiendo ilícitos y luego trasladar esos expedientes al Ministerio Público para que los investiguen a sí mismos. Bueno, por eso nosotros usábamos la figura retórica ayer de el conejo está cuidando las zanahorias, ¿verdad? Para que no venga alguien más a comérselas. Otra expresión para titular, según la comisionada Ivonne Lisset Ardón, el conejo, ponen al conejo para que se coma las zanahorias. Escuchamos ahora a la rectora Julieta Castellanos con una valoración después de estos amplios comentarios de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Doña Julieta. Bueno, en sentido estricto, una de las valoraciones que uno puede hacer después que lee este documento, y por supuesto que lo leí 2 veces anoche, y he leído lo que ha leído de nuevo la comisionada Ardón, es uno de los objetivos que uno ve es que el Ejecutivo quiere tener el control de esta Secretaría de Estado y el control del tema de la transparencia, debido a que no tiene el control ni del Consejo Nacional Anticorrupción, y por lo que estoy viendo tampoco tiene el control de este último periodo del Instituto de Acceso a la Información Pública. Creo que cuando uno lee este PCM, uno encuentra que hay, además del artículo 3 que leyó la comisionada, están otros artículos donde se evidencia un control directo del Ejecutivo en esta nueva institución. Y en el artículo 5 habla de la creación de la Dirección Presidencial de Prevención y Transparencia del Estado, que está adscrita a la Secretaría de Transparencia y tiene 3 unidades. Luego el artículo 6 dice Dirección Presidencial de Gestión de Análisis, adscrita también a la Secretaría de Transparencia. Y luego tiene una reforma de otro PCM donde plantea que el presidente crea el despacho de gestión pública y que le da rango de secretario de Estado. Entonces estamos hablando de una Secretaría de Estado donde va a tener oficinas directamente creadas el Poder Ejecutivo para tener el control, como se ha hablado, de la investigación, y que van a ser los que van a trasladar al Ministerio Público los casos que ellos consideren que tienen digamos, acción para la investigación penal. Yo valoro que esta creación de esta nueva unidad, aquí la ministra que han juramentado será una figura nada más, pero quien tendrá el control por estas direcciones que le llaman inclusive oficina presidencial será el Poder Ejecutivo. Esta es un ministerio que es absolutamente innecesario. No va a tener credibilidad ni adentro del país, ni de sectores externos. Creo que si el gobierno hubiera querido combatir la corrupción, lo hubiera hecho en los 7 años anteriores que ya estuvo, gobernando. Creo que en los últimos 10 años ha salido aplazado el gobierno con la cuenta del milenio. Ayer conocimos el dato para este año y por lo tanto el país ha perdido el compacto. Creo que las diferentes encuestas que se publican en el país, tanto nacionales como externas, dan una credibilidad entre 10 y 15%, al Ejecutivo. Por lo tanto, este nuevo ministerio nace sin credibilidad y no la va a lograr tampoco.
el gobierno tuvo la oportunidad de vetar el decreto legislativo que puso fin a la MASIC y no lo hizo. Si hubiese querido combatir la corrupción, hubiera vetado ese decreto legislativo y otros decretos que están blindando, la investigación en la corrupción, y ahí realmente se hubiera vuelto al Congreso para ver si lograban los 87, diputados. Creo que ese comunicado que ha hecho el gobierno contra el COEP es una forma de distraer y que la gente mire al COEP como enemigo y como los que tienen al país de esta forma. Creo que es al gobierno al que le compete defender los intereses del Estado. Y si hay contratos de energía y contratos de otro rubro que lesionan el interés nacional, esos contratos, quien los envía al Congreso es el Ejecutivo. Entonces no debieron mandar esos contratos lesivos, y no es que hoy estén entonces diciendo que el gobierno no es culpable de contratos lesivos en la energía y en otros contratos, en otras concesiones que se han dado, y por lo tanto no hemos visto en estos años acciones realmente de combate a la corrupción, de fortalecimiento a los órganos que investigan, y más bien lo que hemos visto es un debilitamiento. Coincido con el comisionado de Mendoza que hay un debilitamiento de las instituciones cuando se crean paralelas y se debilitan las que ya existen. Y esto no solo ha pasado con el IAIP, hay otras instituciones que no les aumentan presupuesto, que no les dan presupuesto, pero que crean programas presidenciales para que tengan esas mismas funciones. Y creo que la frase que ha dicho el comisionado Mendoza, que solo hace falta que se formen tribunales, que el Ejecutivo cree sus propios tribunales, tendría que ver, que el Ejecutivo sí está contento con los tribunales, pero que no está contento con otras instituciones que está, debilitando. Entonces, rectora, si para usted este órgano es innecesario, yo sé que a usted no le gusta elucubrar, mucho menos especular, pero sí tiene un análisis prospectivo. Por eso le pregunto, si para usted esto es innecesario, ¿cuál es el sentido de crear un órgano como este? Mire, es innecesario y no tendrá ningún resultado si el resultado es combatir la corrupción y es ganar credibilidad, porque ni va a combatir la corrupción y la transparencia, ni va a ganar credibilidad ni a nivel del país ni externo. Si el objetivo es realmente encubrir actos de corrupción, los que saben de leyes, les he oído, y lo ha dicho también la comisionada, Ardón, que un decreto ejecutivo no resta funciones a los órganos creados por el Poder Legislativo. En tanto el Tribunal Superior de Cuentas como el Instituto de Acceso a la Información y el Ministerio Público no le restan funciones este decreto, y ellos, si no cumplen con su deber y su mandato que les dio el Congreso, significa que están subordinados al Ejecutivo y que están acatando un decreto que le resta funciones y que en el sentido de restarle funciones es ilegal, porque un decreto de Consejo de Ministros no está por encima de un decreto del Poder Legislativo. Y por lo tanto, aquí lo que correspondería es que ellos, estas tres instituciones, impongan un recurso de inconstitucionalidad, porque este decreto, este PCM, en lo que le disminuye o en lo que le crea
digamos, paralelismos a las otras organizaciones es inconstitucional. Por lo tanto, el propósito de este nuevo, digamos, ministerio es un propósito que solo se ve con interés para el Ejecutivo, pero si tuviera el propósito de combatir la corrupción, no lo va a lograr. Si tuviera el propósito de tener credibilidad, no la va a tener, porque no hay credibilidad en el gobierno. Las encuestas dicen que la credibilidad es del 15%, o sea, 15 de cada 100, eso antes de la pandemia, ¿verdad? 15 de cada 100 creían en el Ejecutivo y otros porcentajes parecidos creen en las otras instituciones. Entonces, en este sentido, que el gobierno se está engañando, creando un ministerio con sus propios funcionarios, que lo rota de un cargo a otro, porque todos estos nuevos ministros que han sido juramentados vienen del mismo círculo que hemos tenido en el Ejecutivo. Entonces, está rotando, no sabemos si porque nadie le acepta cargos o porque en realidad lo que están haciendo es encubriéndose entre todos ellos. El concepto que existe, bastante común en un altísimo porcentaje, es que es el mismo círculo que se está encubriendo. Ya se encubrieron unos, ahora hay que encubrir a otros, y como está el CNA que está sacando información, digamos, constante, en ese sentido, y no cuento con el CNA, y como el IAIP ahora está dando un vuelco, que esperamos hasta dónde lo va a dar, entonces en ese sentido, ahora entonces hay que crear un ministerio de transparencia que es una paralela a lo que es esta institución. Porque si leemos todo el documento de creación que se publicó en la Gaceta, aquí realmente lo que tiene este ministerio es una ministra con 2 viceministros y con un secretario general, pero al mismo tiempo tiene unas direcciones presidenciales. Tiene 2 direcciones presidenciales con 5 unidades que están adscritas. Entonces ahí es un ministerio de 2 cabezas, con un ministro y 2 viceministros, pero al mismo tiempo unas direcciones presidenciales. Eso está en el artículo 5, en el artículo 6 y en el artículo 7. Son 3 direcciones presidenciales. Una de prevención de transparencia del Estado, otra dirección presidencial de gestión de análisis adscrita a este ministerio y una tercera dirección presidencial de gobierno digital también adscrito. Entonces, un ministerio con una ministra y con 2 viceministros y 3 direcciones presidenciales adscritos a esta secretaría. Okay. Que además hay uno que va a tener rango de, digamos, despacho y con rango de secretario de Estado. Lo vamos a profundizar luego. Solo espero una respuesta breve en este momento y luego lo profundizamos. ¿Cómo afecta al CNA? Como anticipo, rectora, ¿cómo afecta al CNA la creación de esta Secretaría de Estado en el despacho de transparencia? Digamos, creo que la intención es afectarlo. Obviamente es afectarlo, pero como el gobierno no tiene credibilidad y como el CNA tiene el respeto de la ciudadanía y tiene el respeto de la cooperación internacional, y tiene un consejo que es bastante sólido, no han podido penetrarlo, creo que el CNA va a salir bien de esta situación, va a seguir teniendo credibilidad y va a seguir luchando. Esa es mi percepción. Sí, muy bien. Pero la intención sí es perjudicarlo, creando otra institución que haga o que pretenda hacer o que supone, pero eso es imposible. Porque la persona que está juramentado como ministro no tiene esa fuerza y va a ser difícil que la adquiera por toda esta
condición interna en que surge y por todos los casos de corrupción que obviamente ni va a investigar ni va a denunciar porque es parte del mismo grupo de poder. Entonces, en este sentido, digamos, coloca a alguien del mismo grupo de poder que difícilmente va a poder dar, digamos, resultados que se supone vendrían a minar al CNA. Y por lo tanto, lo que hacen es que más bien desprestigian a esta generación, digamos, de personas que pueden tener cargos importantes en otro momento, porque los involucran en estas acciones que no van a tener, digamos, resultados y ya nace sin credibilidad. Y como los casos de corrupción explotan públicamente, es muy difícil que los oculten aunque quieran hacerlo. Muy bien. Vamos a intentar también tener la reacción más adelante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. No creo que Juan Carlos Sicafi no quiera referirse a estos argumentos del gobierno en relación a la posición que ha asumido el COEP de desmarcarse de este nuevo órgano, cuando el gobierno dice: no quisiéramos creer que la oposición del COEP a la creación de la Secretaría de Transparencia sea para mantener el statu quo de un sistema de falta de controles a la participación de los privados en las licitaciones públicas que siempre ha privilegiado a los mismos grupos económicos y de familia. Lamentamos que en estos momentos en los que debe prevalecer la solidaridad con el sufrimiento de miles de familias afectadas en Honduras por la pandemia y por ETA, algunos grupos económicos, en vez de ser solidarios, hacen propuestas más allá de la ley para agenciarse contratos en las tareas de reconstrucción de la infraestructura dañada por este fenómeno climático recién pasado. Me imagino que ante severas declaraciones o criterios del gobierno, el COEP va a reaccionar y tener sus puntos de vista. Ya luego. Bueno, volvemos siempre con los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ivonne, Lisette Ardón y Julio Vladimir Mendoza. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo la pregunta. ¿Esta Secretaría de Estado en el despacho de transparencia creada en plena emergencia de ETA es para encubrir, fraccionar, debilitar, duplicar o para qué? Tenemos comentarios de los hondureños en Twitter. Por ejemplo, dice Juan Carlos: hay que señalar primero que la discrecionalidad del Poder Ejecutivo de crear secretarías de Estado y comisiones es inconstitucional. Ley para optimizar la administración pública. Se entregó un poder omnímodo. Ese es el origen de todos los problemas. Otro usuario dice: ¿cómo pueden hablar de transparencia y que van a supervisar que no existan conflictos de interés en los contratos cuando la misma que lo va a dirigir empezó a trabajar en el gobierno cuando su papá era el presidente del Tribunal Electoral y ahora pasa de puesto en puesto? Si fuera transparente, nombrarían por capacidad. Dicen van a supervisar que los contratos no se beneficien siempre los mismos, pero en los cargos van los mismos. ¡Qué hipocresía! Desde ahí carece de credibilidad. También dice Araceli Arita que es para seguir robando y quedar impunes. Eduardo Facusé nos escribe, dice que el empresariado honesto no tiene miedo a sombrerazos cobardes de un gobierno cuestionado electoralmente, también por corrupción, por narcotráfico y por nepotismo. Estamos listos para hacer los sacrificios que sean necesarios para proteger la institucionalidad. Fuera corruptos. Mana dice: nos queda claro que es una jugada del gobierno contra el CNA porque necesita quien le tape sus picardías. Edison: esto no es más que movidas a lo interno del Estado para encubrir actos de corrupción y pagar favores del 2017. Lelis Emín Rivera dice que los conejos cuidando las zanahorias. Es una lástima que le creen la paralela al CNA y al FOSDE, de quienes sí se tiene la confianza. En este gobierno se cometen unos absurdos que no demuestran su interés por mantener la corrupción. Que nos demuestren su interés por mantener la corrupción. Esos son algunos de los comentarios. Les recuerdo la pregunta de esta mañana. ¿Esta Secretaría de Estado en el despacho de transparencia creada en plena emergencia de ETA es para encubrir, fraccionar, debilitar, duplicar o para qué? Esperamos sus comentarios en Facebook y Twitter, Frente a Frente HN. Y en unos minutos le vamos a dar más espacio a este tema de que Honduras de nuevo está fuera de lograr un compacto de la cuenta del milenio. No puede superar ese problema de la corrupción. Es decir, es uno de los requisitos la lucha contra la corrupción y que en efecto hayan logros en la lucha contra la corrupción. No puede superar Honduras este aspecto
y también Estado de Derecho. Ahí estamos aplazados. Estamos aplazados y no tenemos acceso entonces a un compacto de al menos 200 millones de dólares. Ya lo logramos una vez en el gobierno de Ricardo Maduro. Ya lo logramos una vez. Después no lo hemos vuelto a conseguir. No lo hemos vuelto a conseguir. O sea que la percepción, no la percepción, sino que la forma como valora quienes hacen las mediciones es que no estamos trabajando lo suficiente para combatir la corrupción. Y de remate descalabramos a la Maxi. Torpedearon a la Maxi. Y la clase política nuestra, la élite política nuestra. Eso nos hubiese ayudado mucho. Bueno, ya en un momento vamos a ir con este asunto de la cuenta del milenio. Y además, con otro tema que quedó pendiente y que lo abordó la Maxi. Hay demasiada información clasificada. Hay demasiada información a la que no podemos acceder los hondureños. Dizque por seguridad del Estado, que no puede penetrar ni el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque la tienen clasificada. Y hay instituciones que digo yo, pero ¿para qué clasifican de seguridad esa información? Si esa información es para demostrar que son transparentes, pero en Honduras la tienen clasificada. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Pero aquí la comisionada Ivonne Ardón nos dice que hay funciones de esta nueva Secretaría de Transparencia que ya están ahí en la ley de Transparencia. En la ley de transparencia, Ivonne. Sí, el artículo número 2 nos habla de los objetivos de la ley y el número 1, garantizar el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos, eso es participación ciudadana. Promover la utilización eficiente de los recursos del Estado, hacer efectiva la transparencia en el ejercicio de las funciones y en las relaciones del Estado con los particulares, combatir la corrupción y la ilegalidad de los actos del Estado, hacer efectivo el cumplimiento de la rendición de cuentas por parte de las entidades y servidores públicos. Adicionalmente, también uno de los objetivos de la ley es el garantizar la protección de los datos personales confidenciales, que eso sí no está establecido dentro de este decreto. Además, también ya nos habla de quiénes son las instituciones obligadas y claramente deja establecido el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, municipalidades y los órganos e instituciones del Estado, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones privadas de desarrollo y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que cualquier título reciban o administren fondos, ya sea su origen nacional o extranjero. O sea que sí tiene razón el COEPE, con este nuevo organismo hay duplicidad de funciones. Sí, por supuesto, por supuesto. Además, si usted... Y del CNA que me decía. Y el CNA nos dice la ley que es el órgano de vigilancia, o sea, el CNA vigila que el Instituto de Acceso a la Información Pública cumpla con su mandato de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y que se ejercite el derecho de acceso a la información. Y lo dice claramente el artículo 30. Corresponde al Consejo Nacional Anticorrupción velar por la correcta aplicación de la presente ley, para lo cual tendrá acceso a las instituciones y a la información que no sea clasificada como reservada, confidencial, datos personales confidenciales o secreta de acuerdo a la ley. Esta ley ya deja establecido también cuál es la información que se debe de considerar como reservada. Entonces, hay una discrepancia clara en lo que es la creación de esta secretaría. Además, también aquí nos establece en el artículo 1 del PCM, donde se crea la Secretaría de Estado, en el párrafo número 2 dice, esta Secretaría emitirá lineamientos generales de transparencia y rendición de cuentas. Entonces,
¿Cuáles son los lineamientos que el instituto, y lo hago como pregunta, cuáles son los lineamientos entonces que el instituto va a emitir de conformidad con esta ley? Si aquí ya nos están diciendo que son ellos los que van a emitir esos lineamientos y dice, y cuyo cumplimiento por parte de las instituciones del poder público será de carácter obligatorio. ¿Quién es el poder público? Los abogados, yo soy periodista, esa es mi formación. El poder público son todas las instituciones que conforman el estamento legal, el estamento jurídico del país. Es decir, todas las instituciones del Estado, ya sean estas descentralizadas, desconcentradas, autónomas, deben de estar bajo la égida de esta Secretaría. Muchas gracias, Ivonne. Seguimos después de la pausa comercial con el comisionado Julio Vladimir Mendoza y la exrectora de la Universidad Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos. Una nueva instancia, un nuevo ministerio que nace sin credibilidad, sin la confianza de los hondureños y que solo, te digo, promueve entre los hondureños la sensación que con este órgano pareciera que hay una intencionalidad del Ejecutivo de cubrirse sus propios actos de corrupción. Vamos a la pausa y volvemos con el debate de frente a frente. Bueno, desafortunadamente no hemos podido acceder a los funcionarios, no los funcionarios, sino a los dirigentes del Consejo Hondureño de la empresa privada. Hubiésemos querido su reacción, pero seguramente no quieren agrandar la controversia pensando en que hay otras tareas inmediatas por las secuelas de ETA. Pero yo creo que valdría la pena escuchar sus comentarios sobre estos cuestionamientos que les hace el gobierno de la República. Y que según Julieta Castellanos, el gobierno lo hace en función de quedar bien con la gran masa o de hacer creer a la gran masa que se está luchando contra los grupos económicos. Y ella dice, ¿por qué si hay contratos energéticos leoninos, por qué los promovieron desde el mismo Ejecutivo? Y es lógico. ¿Por qué los promovieron desde el mismo Ejecutivo y hoy los están cuestionando? Pero bueno, esperamos un poquito más de valorcito ahí de parte del COE para, perdón, no sé por qué le hago así, para que reaccionen ante estos cuestionamientos del gobierno. Quisiera que con toda la sinceridad que les caracteriza a ustedes, Julio Vladimir Mendoza, me digan si hay realmente indicios que mucha de la información clasificada y que por transparencia no debería estar clasificada, digo yo, si hay indicios de que se reforme esta ley. Bueno, de hecho, eso es lo que esperamos. Como pleno de comisionados estamos esperando la derogación total de la ley de clasificación de documentos oficiales y de clasificación de la información pública. La máxima divulgación de la información es el fin primordial del derecho humano de acceso a la información pública. Sí quiero indicarle, licenciado Renato de Jesús Álvarez, que desde que fuimos nombrados, encontramos clasificación de información en materia ambiental, con aquel gran problema y es más, con vidas perdidas por compañeros y amigos, personas que cuidan y en pro del medio ambiente, pues el Pleno determinó en atender esa resolución de clasificación de información y por medio de la figura de recurso de revisión, pues se logró desclasificar la información. Y así hemos tenido alrededor de 4 solicitudes de reserva de información, gracias a amigos de organizaciones sociales también, como Sé Libre y otros, que pudimos capacitarnos entre todos en el tema de los principios de SWAN, principios universales, en donde se establecen ciertos criterios para la reserva de información. Y sobre todo esto, Renato, que es lo más importante, mire, nada
en la vida puede estar reservado para toda la vida. Es algo absurdo también el poder reservar algún tipo de información durante 20, 30 años, 40, 50, cuando hace 20 o 30 años pasó o llegó a pasar tal situación. Entonces estos principios de Swan determinan que mientras está en algún tipo de operativo, que mientras está algún proceso judicial y con orden de juzgado competente, y si lo llega a determinar el juez, pues la información se pudiera reservar. Una vez que pase ya, la información debe de ser pública. Y así ha venido trabajando el instituto. Como le digo, hemos reservado, hemos emitido 3 resoluciones de información bajo ese criterio, bajo ese sentido. Julio, ¿qué información para ti no debería estar clasificada como de reserva? Bueno, la verdad es que todo es información pública. Mire. Sí, pero hay alguna información que uno hasta la justifica por seguridad del Estado, ¿no? Sí, pero por seguridad del Estado, mientras que. Y eso es donde se debe de analizar la situación. Y esto como por ejemplo, un funcionario público, usted me puede decir que tiene bajo su cargo 5 o 7 personas ahí o militares que les están cuidando, igual tiene un vehículo blindado. Después de que él haya salido del puesto, el Estado le quita esa protección y es más, le quita ese vehículo porque tiene que continuar reservada esa información. Así es. Entonces, usted me puede decir, sí, cierta información, pero bueno, va a tener que ser información reservada para toda la vida, para 10, 20 años, o mientras dure la situación. Y eso es donde hay que analizar el punto en concreto, cada una de las situaciones. Pero no es posible también que podamos estar con reservas de información durante 10, 15 años. Es más, hasta la misma ley del Tribunal Superior de Cuentas le indica y le establece que después de 10 años ya prescribe las acciones, o sea, las responsabilidades administrativas civiles. Entonces, con reserva de información, imposible. Ahí otra de las cosas, usted me puede decir, ok, tiene que existir reserva de información. Y en los delitos o en aquellos actos contrarios o que violentan los derechos humanos. No es posible que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que venga la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado de Honduras le diga que no puede ofrecer esta información porque está reservada. Entonces, ¿a qué puedo concluir? Que si no se presenta esta información ante estos organismos internacionales, el Estado de Honduras lo que va a pagar son demandas interpuestas por particulares, organizaciones y demás. ¿Tienen ustedes por casualidad, digo, porque no les dije que les iba a preguntar sobre esto, sino simplemente remitirnos a este decreto ejecutivo que creó este nuevo Ministerio de Transparencia, toda la lista de instituciones con información reservada? ¿O te la sabes de memoria, Ivonne? Sí, hay... Pero luego, porque para mí hay algunas instituciones que yo no entiendo cómo reservan la información, si no es por esa corrupción arraigada que tiene el aparato público hondureño. Por eso es que les pregunto eso. Ya vamos a ir con ese tema. Antes, rectora, con esto de la cuenta del milenio, solo permítame unos segundos que quiero preguntarle porque otra vez no tenemos acceso a ese compacto. Mire cuánto nos sirvieron aquellos 200 millones de dólares, pero no hemos vuelto a acceder a ellos simplemente porque no pasamos en materia de corrupción y Estado de Derecho, entre otras. Antes tenemos al presidente, ya que no hemos tenido acceso al presidente del COEP, sí tenemos al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. De todos modos, es afiliada del Consejo Hondureño de la Empresa Privada a estos argumentos con que el gobierno cuestiona la posición del COEP de desmarcarse de este Ministerio de Transparencia. Adelante, Pedro Barquero, su valoración. Muchas gracias, Renato. Buenos días, un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de Frente a Frente. Realmente que nos parece un comunicado cobarde y ridículo de parte de las autoridades del gobierno de la República, y nosotros estamos completamente unidos al COEP, apoyamos y felicitamos ese comunicado que sacó su presidente y su junta directiva. Eso es un comunicado que refleja el compromiso del sector privado en contra de la corrupción y en contra de la mala utilización de recursos públicos.
Es una tristeza ver cómo año con año seguimos saliendo aplazados para la cuenta del milenio, esta vez con un 18%, nunca habíamos estado tan bajos en esa calificación. Vemos también cómo sigue retrocediendo Honduras en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. Ya el CNA y el FOSDE nos cuantificaron que en el 2018 se perdieron alrededor de 64.000 millones de lempiras. En medio de una pandemia, Renato, se sobrevaloró la compra de mascarillas, se sobrevaloró la compra de medicinas, se sobrevaloró en más de 800 millones de lempiras, según el informe del CNA, la compra de hospitales móviles. Entonces ya es demasiado. Nunca es aceptable la corrupción, nunca es aceptable la corrupción en ningún monto, pero estas personas ya perdieron todo tipo de límite y todo tipo de vergüenza. Tenemos que ponerles un alto y tenemos que ponérselo ya, desde la sociedad civil, porque lamentablemente las instituciones tienen muchas debilidades y muchas falencias, porque estas mismas personas, esa colusión entre el Poder Ejecutivo y algunos diputados del Congreso Nacional, se han encargado de estar en un plan intencional, estructurado, de destruir el Estado de Derecho para poder centralizar el poder alrededor de una sola persona con el objetivo de continuar haciendo sus actos de corrupción en medio de un manto de impunidad. Esto debe detenerse, debe de parar y esas cosas deben de cambiar, Renato. No podemos seguir empobreciendo a la población, no podemos seguir permitiendo que se roben el dinero público en medio de una pandemia y en medio de un huracán. Sí, el COEP ha dicho que no participará en la integración del Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas que se crea en el artículo 10 del PCM 11.1/2020, que justamente crea este Ministerio de Transparencia. Pero dice que les habían dicho que sí, que iban a participar, Pedro. Bueno, yo no tengo ninguna información de que se haya aceptado la participación. Hasta donde yo sé, la posición siempre ha sido de no participar en un esfuerzo como este. Primero que nada, es un esfuerzo que no tiene sentido. Como bien lo han estado diciendo los panelistas de tu programa el día de hoy, es redundante, le están dando funciones que ya están como parte de la responsabilidad de otras instituciones, y lo que tenemos que hacer más bien es fortalecer las instituciones que ya están haciendo ese trabajo. Hay que fortalecer el Instituto de Acceso a la Información Pública y no más bien ponerle un paralelo. Hay que hacer un convenio con el CNA en todo caso, y que sea el CNA el que se encargue de auditar al gobierno de la República. Con este decreto lo que están pretendiendo hacer es poner el conejo a cuidar la zanahoria. Eso no es correcto. Ni siquiera demuestra el deseo de transparentar el accionar público. Si realmente hubiera un compromiso con la transparencia y con el tema anticorrupción, primero que nada no hubieran sacado a la MASI del país en aquel momento. Y segundo, ahorita estuvieran haciendo un convenio con el CNA, que es la institución que más credibilidad tiene en materia anticorrupción en el país y que recibe apoyo directo del gobierno de Estados Unidos para poder realmente combatir la corrupción. Pero esto es simple y sencillamente un poco de show, Renato, no tiene ningún sentido. No demuestra compromiso de lucha anticorrupción, todo lo contrario, demuestra que quieren seguir tapando la corrupción con mantos de impunidad y con shows que no van a tener ningún resultado. Muchas gracias al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero. Ahora sí vamos con el tema de la cuenta del milenio y retornaremos en la recta final con el tema central de esta mañana. Nuevamente Honduras no podrá acceder a los fondos de la cuenta del milenio al resultar reprobada por enésima vez, ya que no pudo lograr superar 10 de los 20 indicadores que fueron evaluados. El país resultó aplazado en el control de la corrupción, alcanzando apenas un 18% de calificación. También reprobó en el imperio de la ley con un 7%, derechos políticos con 19% y la efectividad del gobierno con 32%, entre otros. La exclusión de la cuenta del milenio era crónica de una carta anunciada, en el sentido que el país ha sido muy poco efectivo en lograr avances en la calificación. Y por otro lado, los hechos muestran que hace falta avanzar mucho en el tema de transparencia y enfrentar la corrupción. Es un clamor del pueblo hondureño. Al resultar nuevamente reprobado, el país no puede acceder al compacto que supera los $200 millones y se continúa poniendo en precario la imagen de la nación en el combate a la corrupción. Para el sector privado es vergonzoso que año con año no se pueda alcanzar la meta. Es una vergüenza efectivamente que no logremos durante muchos años el país de aprobar este indicador del control de la corrupción, que por cierto lo realice el Banco Mundial. Hace más de una década que Honduras no logra acceder a la cuenta del milenio. Cuando logró superar los indicadores, obtuvo recursos para construir, entre otros
entre otros proyectos, en aquel momento la carretera CA5, buena parte de esa carretera o carretera del norte justamente con esos dineros de la cuenta del milenio, e invertir en el sector productivo de Honduras. ¿Cuántas carreteras terciarias se abrieron o se mejoraron? ¿Cuánto apoyo hubo para los productores, pequeños productores, enseñanzas para cómo mercadear sus productos? ¿Cuánto bien nos hizo en esos dineros que no los volvimos a conseguir? Estamos ahí en el umbral de la cuenta, pero con 10, 15 millones. Pero en un compacto de 200 millones no lo logramos simplemente porque salimos aplazados en ciertos aspectos. Algunas valoraciones adicionales, ella ya lo había anticipado, de la rectora Julieta Castellanos sobre la temática. Adelante, doña Julieta. Sí, cuando menciona la cuenta del milenio es porque esto era potestad del Poder Ejecutivo salir bien evaluado para poder tener beneficio de la cuenta del milenio. Por lo tanto, el gobierno se hubiera propuesto desde que comenzó combatir la corrupción y la impunidad y hoy tuviéramos otros resultados. Es realmente, digamos, un show venir a plantear hoy, a un año de la salida de este gobierno, decir que va a combatir la corrupción y la impunidad cuando se ha tenido todos estos años hechos de corrupción que no han sido combatidos en este periodo. No me refiero a hechos de corrupción de los gobiernos anteriores, es la responsabilidad del Ejecutivo en este periodo y creo que los casos de corrupción que se dieron en la pandemia, que se han dado en la pandemia y ahora en lo que pueda salir de ahora en adelante con esta nueva crisis por el meteoro, esto deja en evidencia que no hay voluntad para combatir la corrupción y que la creación de este ministerio es el afán de tener el control de todas las instituciones. La valoración que se hago, que hice y que ratifico es que el Ejecutivo ya oportunidad de decir, vamos a combatir la corrupción. La tuvo durante 7 años y no lo hizo. Y hubo señales que pudo haber dado claramente y mensajes claros de combatir la corrupción, inclusive vetando decretos legislativos. Y ahí realmente se hubiera valorado que en realidad había voluntad para combatir la corrupción. Hoy, cuando ya falta un año, cuando no hay credibilidad, ni en sus funcionarios mayores, ni en sus funcionarios jóvenes, cuando todos están arropados y hay el concepto de que están ahí para encubrir la impunidad, para ver cómo se tapan, porque ese es el concepto que hay. Si no se lo dicen esto, digamos, al Ejecutivo hay que decírselo. Nada que crea para combatir la corrupción se va a entender que tiene una intención objetiva de combatir la corrupción. Si hay contratos con la empresa privada que son lesivos, esos contratos los firman sus ministros y los ministros no lo firman si no está de acuerdo, digamos, el Ejecutivo. Esos contratos Congreso Nacional enviados por el Ejecutivo. Entonces, si los ministros están haciendo las cosas mal hechas, es porque hay una instrucción desde el gobierno, desde el presidente para hacerlo. Entonces, en ese sentido, a esta altura, venir a decir, vamos a crear un ministerio con los mismos que han estado, solo que vienen de otras oficinas, porque según el decreto el PCM, hay un traslado de funcionarios de una cantidad de programas que ya están funcionando hoy y que pasan a este nuevo ministerio. ¿A quién van a hacer creer que estos funcionarios que ya son subordinados, que entraron ahí por la política, van a actuar con transparencia cuando ellos han visto la corrupción en el gobierno, cuando han visto cómo se han enriquecido, cuando han visto la impunidad, cuando han visto el blindaje de leyes? La lección que les han dado es así se gobierna con corrupción y con impunidad. Entonces, si realmente estuvieran con la intención de combatir la corrupción y de mejorar o de ser transparentes, fortalecerían al CNA, porque es lo que está haciendo el CNA. Pero
están creando una paralela, dizque para la transparencia, cuando ya hay instituciones que están pidiendo, como lo han dicho ahora, digamos, los comisionados, que abran la información que tienen bajo secreto. La única información que debe estar bajo secreto es cuando hay una guerra, y la estrategia y la logística que se tiene para defender el país tiene que estar temporalmente bajo resguardo. El resto, ninguna compra del Estado, ningún contrato del Estado debe ser, digamos, de carácter reservado. Los bienes de usos públicos, los contratos de energía, todo eso debe ser de conocimiento público. Lo único, cuando hay una guerra, sí, porque es la defensa del país, y la estrategia no se da a conocer por el enemigo, la estrategia se da a conocer después. Digamos que pasa la guerra, ese es sujeto de estudio de los estrategas después, pero cuando no hay una guerra, ¿por qué se va a tener la información pública, digamos, reservada? Eso no debe ser en un país, digamos, de leyes, eso no debe de pasar. Por lo tanto, ¿a quién quieren convencer que con este ministerio van a combatir la corrupción y van a mejorar la transparencia? Eso debió hacer el 2013, el 2014, fortalecer las instituciones que combatían la corrupción y la impunidad. Pero a esta altura ya eso es realmente innecesario, porque nadie van a convencer de que esto está pasando, que eso es el objetivo, ni a nivel interno, como le planteo, ni a nivel externo. Por lo tanto, y la alusión a la cuenta del ministerio es que del Ejecutivo dependió, digamos, o dependía de que el país pudiera ser de nuevo beneficiario. Y no se hizo porque sale mal evaluado. ¿Y por qué sale mal evaluado? Por la mala gestión. Entonces, por lo tanto, a esta altura, y bien hace el COEP en no ir a arropar una nueva institución que no va a tener credibilidad. Y cualquier persona sensata que cuide su prestigio y que cuide su credibilidad no debería, pero cada quien decide, irse a arropar una institución que no tiene credibilidad y que no la va a conseguir. Yo creo que a esta altura ya no es necesario, ya son innecesarias este tipo de iniciativas. Es un show nada más. Yo creo que es un afán desesperado por decir, estamos en esto, pero nadie cree que eso sea el objetivo real, combatir la corrupción y la impunidad. Julieta Castellanos, rectora universitaria, vamos a la pausa y tienes la lista, ¿verdad? De todas las instituciones con información clasificada en reserva. La verdad que hay algunas que solo con escuchar los nombres dicen uno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debe estar clasificada cierta información de la NE, de INSEP? Julieta tiene razón, en una guerra sí. Inclusive el número de militares. El número de militares. Eso se desclasificó, ¿verdad? ¿Se desclasificó eso? Claro que sí. Sí. Es que el año pasado se venció la reserva de información que se le había otorgado a la Secretaría de Defensa. Ajá. Y presentaron la petición al instituto, ya estábamos nosotros en el cargo y no se otorgó la reserva como se había dado en el 2009, sino que se le declaró parcialmente con lugar y se dejaron temas como los que han mencionado tanto la ex rectora y mi compañero de pleno, que no tenían sentido de que continuaran en reserva. Me vas a recordar todas esas instituciones y verán ustedes que no hay razón para que algunas instituciones tengan información clasificada en reserva. ¿Hasta cuántos años, Julio? Son 10 años, pero con la ley de clasificación de documentos oficiales son alrededor de 20, 25 años. Imagínate. Una barbaridad. Después de la pausa tenemos esta temática ya analizada con más brevedad porque no hay mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles son las instituciones que tienen información? Tienen reserva de información el Ministerio Público, tiene reserva la Secretaría de Defensa. No te vas a acordar de todas, ¿o sí? No.
de las más actuales, es que hay instituciones que sí han llegado al instituto a presentar la reserva de información y el instituto las analiza y luego decide en el marco de que si el daño que se va a ocasionar es mayor al beneficio de que esa información se vaya a conocer, entonces se analiza y se determina declarar parcial, sin lugar, o se le da la reserva total. Tiene que ir sumamente justificado de que la lesión que se puede ocasionar a los hondureños, porque aquí no es a una institución, sino que es a la población, hace el estudio el instituto y ahí determina. Las más recientes, como le menciono, son la de Secretaría de Defensa, esa que se derogó en su totalidad, la de Secretaría de Medio Ambiente, porque estaban pidiendo la reserva de información de dónde se iban a desarrollar los proyectos habitacionales. Había una serie de información que no puede ser. INSEP no tiene reserva de información. ¿NE? No. Tampoco. Es que mire, cuando se creó el... Es que habían unas instituciones que... Cuando salió la primera versión de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos, sí, habían como 40 instituciones. Estaba el SANA, Hondutel, la ENE, o sea, le decían, porque son temas de seguridad nacional. Pero yo, la pregunta que se hacía en ese momento, ¿cuál es la información que maneja el SANA de reserva? Si todo el mundo sabe dónde están las represas, todo el mundo sabe los químicos que se utilizan para el tratamiento del agua, todo el mundo sabe cuántos son las tarifas que se cobran, entonces no había necesidad de reservar información. Ahora, lo que sí, y es un tema que nosotros lo tenemos pendiente de discutir en el Pleno, es con el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Correcto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y esto es en el tema de protección de datos personales confidenciales, cuando la ENE le entregó a la empresa que hacía la revisión de los contadores, le trasladó la base de datos de todos los usuarios del sistema, pero no tenemos conocimiento si la empresa la retornó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y estamos en ese análisis también de ver si ahora la ENE se la ha traspasado a Energía Honduras y cuáles son los mecanismos de protección a los datos personales confidenciales que se manejan en esas datas. Entonces, hay una serie de información que se reserva, pero tiene que ver de conformidad con lo que se está desarrollando en el país. Son las más recientes. Hay una solicitud de reserva de la SENASA en este momento que está siendo estudiada en el Pleno para aprobarla o improbarla. De hecho, Renato, sí, definitivamente, y eso sí quiero indicarle, desde que asumimos el cargo como comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, todas nuestras resoluciones han sido apegadas a derecho, tanto al derecho nacional como al internacional, que también ya desde el momento que se suscribe algún tipo de convenio y tratado, pues ya hace parte de nuestra legislación. Sí quería aclararle algo, Renato. Sí. La última vez que se aprobaron fondos y que el país aprobó la cuenta o fondos para la cuenta del desafío del milenio fue en el año 2009. ¿En el 2009? En el 2009 fue la última vez. A partir del 2010, después del golpe de Estado, definitivamente, el Estado no cumplió con todos los indicadores de medición. Entonces, pero es que mira, hay una cuenta umbral que le dicen. Ese es el compacto que le llaman. Ese es otro. Sí, pero ahí son 10, 15, que yo creo que sí los ha obtenido Honduras. Pero tú me dices que no. Ahí, esa cuenta umbral yo creo que sí, pero lo voy a verificar. Pero acceso a un compacto de 280 no hemos tenido nunca más después de la fecha que dice Julio. Sí. En eso sí estoy claro. Pero en esa cuenta del umbral creo que le dejan unas migajitas al país. Sí. Bueno, no, ustedes están jóvenes. Mira cómo la rectora dice, yo comienzo a creer, dice la rectora, en el IAIP dice, por las posiciones de jóvenes como ustedes. No tiene depositada la confianza en ustedes. No, y se lo agradecemos. ¿Y el presidente por qué no está? ¿El comisionado presidente por qué no está? Bueno, le comentamos anoche, después de que terminamos el pleno, de que teníamos la invitación de acompañarlo. Sí.
me dijo que iba a revisar porque parece que ya tenía el compromisos previos. ¿Tiene agenda? Sí, y Bueno. esa es la razón por la que no está. Bueno, puede ser, como agenda nos dijo la ministra ahora de esta nueva institución, cuando se le dijo, Frente a Frente y Televicentro la invitan para que esté mañana a las 7 debatiendo el tema. No puedo, tengo agenda. Muchas gracias. Es decir, un funcionario puede rechazar venir al programa, pero el programa siempre se hace. Vamos a la pausa y volvemos ya con los comentarios finales. Jennifer Girón, ¿nos lees este tuit de Luis Javier Santos, el fiscal Luis Javier Santos, coordinador del UFERCO? Así es, él nos escribe y dice que las iniciativas desde el Estado, cuyos funcionarios son, por lo general, los generadores de actos de corrupción, sirven para encubrir dichos actos. Definitivamente, la creación de una nueva secretaría no vendrá a fortalecer la lucha contra la corrupción. Decidió elegir la palabra encubrir, Renato, sobre lo que colocamos esta mañana en la pregunta. Sí. Ahí está, la idea está clara. Las iniciativas para reducir el Estado, las iniciativas desde el gobierno, pongámosle gobierno, cuyos funcionarios son por lo general los generadores de actos de corrupción, sirven para encubrir dichos actos. Definitivamente la creación de una nueva secretaría no vendrá a fortalecer la lucha contra la corrupción. Bueno, ya nos pasamos unos 2 minutos. Ya son las 6 minutos, así que breve, por favor, ya para finalizar. Comienzo con Ivonne. Bueno, agradecerle de nuevo la invitación. Esto no es una carrera a galope, ¿verdad? El tema de transparencia y acceso a la información son procedimientos que se van estableciendo y que van permitiendo que las instituciones y los servidores públicos maduren en esa dinámica que se va dando de la gestión administrativa. El instituto seguirá cumpliendo su labor. Dicho sea de paso, el día de mañana haremos el lanzamiento oficial de la plataforma donde todas las instituciones que van a manejar fondos para atender el tema de la emergencia ocasionada por la tormenta tropical ETA deberán de publicar su información para hacer la diferenciación de lo que son los fondos del COVID-19, los fondos que se ejecutan por parte de las instituciones de conformidad con sus planes operativos y que será un nuevo módulo que el Pleno de Comisionados aprobó con sus respectivos lineamientos que cumplen con los 4 criterios de calidad que ya la Ley de Transparencia indica. Agradecerles de nuevo a nuestros oficiales de información pública, que son los representantes del Instituto de Acceso a la Información en cada institución obligada. Esos servidores públicos hacen una labor en el silencio. Esa labor que hacen nuestros oficiales de información pública es lo que permite que los ciudadanos puedan acceder a la información que se publica a través de los portales de transparencia. Muchas gracias a la comisionada Ivonne Lisset Ardón. Ya me dice producción que solo tengo 30 segundos, tanto para la rectora como para don Julio Vladimir Mendoza. Julio. Pues agradecerles, invitarlos a que entren y accedan al portal de transparencia, del portal único de transparencia, al portal de emergencia COVID-19 y el nuevo portal que mañana lo vamos a lanzar. Excelente. Agradecerles a ustedes, a toda la sociedad y a aquellas organizaciones que nos han venido acompañando, y sobre todo el compromiso nuestro es en pro y en beneficio siempre de la ciudadanía. Muchas gracias, don Julio Vladimir Mendoza, igual a Ivonne Lisset Ardón. Rectora Julieta Castellanos, también unos 30 segundos para usted. Bueno, me suscribo al tuit que escribió el fiscal Santos. Este órgano creado sin duda tiene el propósito de cubrir la corrupción y la impunidad, no de generar más transparencia, e invitar a las instituciones como la AIP a que restablezcan la credibilidad, porque cuando se crean surgen con expectativa, pero luego los funcionarios no hacen el trabajo que se merecen o que se les encomienda, y ojalá que estos nuevos comisionados se asuman esa tarea tal y cual es el mandato. Y reiterar, este nuevo ministerio surge sin credibilidad y no tendrá la confianza ni externa, porque está siendo manejado por el mismo círculo de poder del Ejecutivo, del presidente. Bueno,
para titular también las expresiones de Julieta Castellano. Gracias, Ivonne. Gracias, Julio. Gracias. Gracias, doña Julieta. Gracias a todos ustedes. La mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder de Honduras.